todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Bienvenidos amigos a otra edición más de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Tu hermano David Pérez te saluda como siempre, deseándote que esa paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en tu corazón. Te damos las gracias como siempre que, pudiendo escoger de diferentes programas para recrear tu alma, nos has escogido a nosotros. Y ese es el propósito de nuestros hermanos, prepararte lo mejor. Todo honesto, toda palabra limpia y todo respaldado con las Sagradas Escrituras. El día de ahora tenemos un programa muy interesante y queremos, amigo televidente, hacerte de tu conocimiento que este es uno de una serie de 2 programas que vamos a estar tratando en estas semanas que vienen. El tema del día de ahora va a ser el rosario. ¿Qué es el rosario? Su fundador, cómo es que fue introducido o propuesto y también ¿sirve o no sirve? Y lo más esencial o lo más importante, ¿es o no es de Dios? Para que te quedes con nosotros, no le cambies. El día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de un dogma, el cual lo lleva a cabo la Iglesia Católica Romana. Vamos a hablar acerca del rosario. Pero para comprender un poquito más acerca de lo que es dogma, vamos a dar la definición. Muchas personas no lo han de saber, no lo han de conocer, simplemente lo hacen sin saber qué es lo que significa dogma. Dogma, según la definición, es una proposición que se establece como firme y cierta, siendo principio innegable de una ciencia. Según eso es el significado acerca de dogma. Entendiéndolo de esta manera, es una proposición que el clero romano hace, propuestas de unos, de otros, y establecen algo, y lo dan por firme, y lo dan por cierto, lo establecen, sin admitir alguna objeción, sin admitir alguna corrección, sino que queda establecido y queda firme, y ahí es donde se convierte en dogma. El dogma del rosario es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para esto quisiera mencionar cuándo inicia, cómo obtiene el rosario la Iglesia Católica Romana. Según sus versiones, vamos a leer lo que nos dice, según ellos, vamos a verlo de esta manera. La Santa Iglesia recibió el rosario en su forma con 5 misterios en el año 1214 de una forma milagrosa, cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Así es como la Iglesia Católica Romana obtiene esto, el rosario, por medio de una aparición milagrosa según ellos. Bueno, a lo largo del programa vamos a estar hablando del rosario, su significado, su contenido. Vamos a estar hablando si es algo que Dios ordenó, algo que Dios le agrada, o si es todo lo contrario. Al principio decíamos que era un dogma. Dogma son propuestas. El Señor dejó doctrina, dejó enseñanzas, misterios revelados que solamente fueron a sus apóstoles. De eso nos habla la Escritura. Según el mundo, según las personas, dicen que el dogma es misterio de Dios.
¿Cómo puede ser misterio de Dios una propuesta de un hombre? Es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos el origen y el porqué de las cosas. El porqué del rosario, de dónde proviene, de quién fue la idea de esta dogmática. Un dogma es una proposición que se pone como fundamento, como un fundamento real, basado en alguna realidad. Mas, sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver en la historia, encontramos el origen de lo que es el rosario, de cómo se llevó a cabo y quién fue el personaje que introdujo esta proposición a la institución católica romana. Vemos en la historia que el personaje que la introdujo fue Santo Domingo de Guzmán. Bueno, ahora, ¿quién fue Santo Domingo de Guzmán? Si nos propone o propuso una idea que él quiso imponer como una verdad, como un conocimiento, establecerlo para que se llevara a cabo, entonces hay que considerar quién era él. ¿Quién le dio esa autoridad, ese poder de poder ante tanta persona traer a la luz una idea y presentársela como verídica? Santo Domingo de Guzmán, si vemos en las diversas historias, si vemos en los hechos históricos, uno de ellos podría ser los libros del señor Luis Rodríguez. Empieza a narrar cómo este hombre, los orígenes de este hombre Santo Domingo de Guzmán. ¿Quién fue Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo de Guzmán fue un hombre que durante su vida se dedicó a hacer atrocidades en contra de la humanidad misma, del hombre mismo. Guiado o instruido por el Papa Inocencio III, fue enviado a una inquisición, a una llamada conversión de las almas, pero conversión a la fuerza, una imposición, asimismo violando los derechos de cada humano que Dios nos da, que es el libre albedrío, quitándoles esa libertad aún en su cuerpo, en su ser de expresión, porque este hombre quitaba vidas. Este hombre tenía las manos llenas de sangre. Este hombre fue el que introdujo la idea del rosario. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su misterio a sus siervos los profetas. Iniciamos esta porción con ese texto porque te quiero invitar, amigo televidente, a que analices unos puntos de suma importancia con nosotros. Y nos mencionamos de suma importancia porque estos datos que estamos viendo y que nuestros hermanos nos están recordando nos hacen ver la incoherencia de esta historia en general. Se supone que el rosario era un misterio, y vamos a decirlo así. Supongamos que nuestro Dios quería manifestarlo a la tierra. Para la Iglesia Católica se supone que la mayor autoridad es el Papa. Ahora, analicemos esto. Cuando nuestro Dios quiere dar a conocer su misterio, lógicamente tendría que haberlo hecho con el Papa. Pero ahora encontramos el detalle de que Dios no lo hace de esta manera. Resulta que en lugar de revelárselo a un supuesto Papa, se lo revela a un simple fraile. Pensemos en la severidad de lo que estamos diciendo y de la incoherencia de la historia. Dios, que quiere revelar su misterio a su siervo el profeta o a su siervo los profetas, en este caso, supuestamente la mayor autoridad de la Iglesia Católica, se brinca ese paso
Y lo hace con este hombre. Y hombre que la historia nos narra que era un hombre sanguinario, un hombre asesino que no escatimó ni tomó en consideración la vida ni de pequeño, ni de grande, ni de mujer y ni de hombre. Y estos factores son de tomarse muy en consideración. Segundo punto que va a confirmar la grande aberración de esta historia. Resulta que este hombre, Domingo de Guzmán, del cual hemos visto en la historia, era un hombre pues, que era sanguinario. Narra la historia que a este hombre se le aparece la Virgen, le da el rosario y supuestamente le enseña cómo rezarlo. Ahora vamos a considerar nuevamente un poquito del primer punto que hicimos. Cuando Dios quiere revelar sus misterios, lo hace directamente a sus siervos los profetas. Vamos a hacerte la pregunta y nos cuestionamos. ¿Qué es María? ¿Mayor que Dios? ¿Tiene mayor potestad que la de Dios para brincarse al sumo, al ser que es sobre todo y revelarle ese misterio a este hombre? Con eso te dejamos para que lo medites. Este es tu programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Quedó datado en el libro Ecumenismo por el Dr. Luis Rodríguez acerca de un acontecimiento. Dicho acontecimiento en el cual se encuentra de nuevo envuelto Santo Domingo de Guzmán, en el cual queda datado que él mataba atrozmente, cruelmente, a las personas que no se querían someter a la ideología católica romana. Por lo cual, mucha gente se extrañó, de tal manera que llegaron hacia Inocencio el III y le dijeron, le comentaron acerca de las atrocidades, de tanta mortandad que Santo Domingo de Guzmán estaba causando. Y dijo Inocencio el III, bueno, él solamente está cumpliendo con las órdenes que yo le di. Él solamente está haciendo lo que ya había sido ordenado por mí. De tal manera que a Inocencio III nada le extrañó. Y así, mandó de nuevo el mensaje hacia Santo Domingo de Guzmán para decirle, díganle que lo que está haciendo es solo una orden mía y que lo que está haciendo es muy poco, que lo que está haciendo es nada, que solamente está cumpliendo órdenes. Por lo cual vemos que este dicho santo Domingo de Guzmán era un hombre malvado, diabólico, por lo cual de nuevo hacemos ese hincapié, se ganó ese nombre de Domingo de Satán Guzmán, por las atrocidades que cometía, por la sangre que había derramado él en sus propias manos o con sus propias manos. Se decía, o el propositor del rosario, el que hizo esta proposición a la institución católica romana, Santo Domingo de Guzmán, este mismo hombre se encuentra y se sabe de sus atrocidades, mas sin embargo el origen del rosario era tomado como un voto para los hombres que iban a empuñar sus armas a la Inquisición, que se iban a unir a esa ideología de mortandad, a esa ideología de imposición. Y al hacer el rosario era como un voto para quitar la vida, para convertir a la gente a cualquier costo, a cualquier precio. ¿Cuál era este precio? ¿Cuál era a lo que costara? Bueno, quedó escrito, costó la vida de mucha gente inocente.
Qué bueno que continúas con nosotros en este tu programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Amigos televidentes, queremos tomar este momento muy especial para mandar un agradecimiento muy sincero a aquellos hermanos y personas que han escuchado este programa y nos han hecho llegar sus comentarios, sus preguntas y felicitaciones a través de una carta a este programa. En especial, su hermano quiere mandar un saludo muy amoroso a nuestro hermano Lalo Dagoberto García, que nos ha hecho llegar una carta con ese amor que existe y que empieza a dar fruto de lo que es este programa y cómo impacta los corazones de las gentes. Y te queremos seguir invitando. Envíanos tus cartas, tus comentarios a la dirección que aparece en pantalla para que nos mandes, no sé, quizás tienes alguna sugerencia acerca de un programa, y de eso se trata este programa. Este es tu programa para que lo tengas en consideración y así mismo nos haga llegar estas cartas. También te queremos decir que posteriormente va a haber un segmento en el programa donde nos va a dar la oportunidad, el tiempo, ¿verdad?, de dar lectura a algunas de tus cartas, a algunos de tus comentarios, para que consideres esto y nos las hagas llegar. Así, continuamos con nuestro programa, La Luz del Mundo te habla hoy. No le cambies.
Te preguntarás, y bueno, tanto que se está hablando del rosario, ¿y qué es eso? Posiblemente porque no seas de la Iglesia Católica. Bueno, pues el rosario simplemente es un artefacto que se utiliza para mantener cuenta de cuántos rezos el miembro está haciendo. Mantener cuenta, simplemente. Este artefacto está compuesto de unas bolitas, unas más pequeñas que otras, que representan la cuenta que llevas de cuántos Aves Marías, de cuántos Padres Nuestros y de cuántos Glorias. Porque podemos ponernos a pensar, no vaya a ser que se te vaya a pasar un Gloria o un Padre Nuestro o un Ave María. Existe la posibilidad que tal vez Dios se enoje. Básicamente, esto es para mantener una cuenta y nada más. Ahora, los puedes encontrar desde sumamente baratos, hablando casi desde trapo, hasta sumamente caros, como de oro. Y entre medio, de vidrio, de plástico, de madera, en fin. Pero nos ponemos a hacer una pregunta, y esto te queremos dejar para que lo analices, amigo televidente. Si es necesario o de suma importancia el tener yo un rosario para hacer mi oración ante nuestro Dios. Porque si es exclusivamente para mantener cuenta de cuántos rezos llevo, pues lo mismo me sirve otro artefacto que yo pueda utilizar más sencillo, como una calculadora, como, no sé, un papel, un lápiz para mantener una cuenta, ¿verdad? Así es que esto es lo que nuestros hermanos nos van a seguir platicando. En sí, ¿qué es el rosario? Bueno, rosario es una secuencia, el rosario es una secuencia de oraciones que se elevan, que se rezan y lleva un proceso. El proceso es 14 pasos. Entre esos pasos, bueno, el primero nos dice que hacen el signo de la cruz. Desde ahí quisiéramos explicar un poquito lo de la cruz. La cruz simbolizaba algo. En aquel entonces era un instrumento con el cual daban muerte a los malhechores. A Cristo lo mataron como malhechor. Gálatas nos habla y nos dice, maldito el que es colgado en un madero. Era símbolo de maldición. Era símbolo de mal. Desde ahí vamos a ir entendiendo lo que es el rosario. El rosario trae la cruz y hacen el signo de la cruz. Después se pasa con un Padre Nuestro. Y ellos lo rezan. Cuando Cristo nos enseñó esto, enseñó el Padre Nuestro en forma de oración y no de rezo. Porque antes, poquito antes, nos habla y nos aclara. No seáis como los gentiles, que usan vanas repeticiones y creen que por su palabrería serán oídos. El Señor Jesucristo nos decía también así una parábola. En esta parábola hablaba de dos personajes, lo que era el fariseo y lo que era el publicano. Y también nos describe cómo era la manera de que ellos oraron. El fariseo dice que puesto de pie decía, gracias Señor por no ser como este publicano, porque yo sí diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, porque yo hago todo el bien y no hago el mal. Y él empezaba a ensalzarse, se olvidaba de que el Señor Jesucristo primero pedía que se le diera la adoración a Dios. Al decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, lo estaba dando para darnos la fórmula de cómo se debe de llegar a Dios. Es de cómo nosotros podemos llegarle con humildad a Dios. Pero el fariseo no tenía humildad. El fariseo dice que puesto de pie empezó a decir gracias primeramente por no ser como aquel publicano. Pero también el Señor Jesucristo calcaba esa parte del publicano. Como decía que él oraba lejos. Él estaba lejos, allá en la orilla. Dice que no alzaba ni su rostro hacia el cielo. ¿Por qué no lo alzaba? Porque en su corazón realmente estaba sintiendo. Si no alzaba su rostro hacia el cielo,
mucho menos su corazón. Él no se sentía digno al estar con su rostro volteando hacia el piso. Estaba demostrando él una humillación, estaba demostrando él un respeto, porque él sí sabía lo que había hecho. Él sí le estaba dando el lugar a Dios. El fariseo no, el fariseo lo gritaba puesto de pie. Y el Señor Jesucristo más adelante lo dice, que no uses las palabrerías como los fariseos lo hacen de pie. Porque el Señor Jesucristo ya lo sabía, que ellos no lo hacían de corazón, no le llegaban a Dios. ¿Y de qué les sirven? Decía nuestro hermano anteriormente, eran solamente vanas palabrerías, las cuales Dios no escucha. Entonces, vemos nosotros cómo en esta parte de las Escrituras dice, bueno, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, oren así? Cuando vayan a orar, oren de esta manera. Entonces, ¿por qué nos dice? Si es malo repetirlo, entonces, ¿por qué lo dice? Bueno, nos está dando la fórmula de cómo debemos de llegar al Señor. ¿Cómo le debemos de llegar? Como el publicano dice que con su rostro puesto hacia el piso. No lo podía levantar, no lo quería levantar porque le estaba dando el respeto a Dios, aquel que lo podía librar. Y el Señor Jesucristo lo decía en esa misma parábola, que aquel publicano descendió justificado, porque aquel se halló gracia delante de Dios. Entonces, ¿el rosario qué es? Es rezar, es repetir, es usar las mismas palabras una vez y otra vez. Cuando aún el rey David lo decía, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque el rey David sabía que el Señor se agrada de un corazón contrito y humillado, no de aquel que anda diciendo las palabras porque se las grabó. Entonces, ¿qué significa? Que aquel que no se las graba, que aquel que no dice Padre Nuestro, ¿no lo escucha Dios? Reflexionemos en estas palabras, cómo se debe de orar, no repetitivamente, sino hacerlo con el corazón. Este ha sido tu programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Amigos, te queremos seguir invitando. No te pierdas el próximo programa la siguiente semana para concluir este tema del rosario, la parte 2. Nuestros hermanos nos dieron muchos datos acerca de lo que es el rosario, su inicio, y la siguiente semana van a traernos aún más información y la conclusión acerca de este tema. Te esperamos la siguiente semana en el mismo canal, a la misma hora, y así tu hermano David Pérez se despide. Que Dios te bendiga.